Muy buenas tardes para toda América. En esta tarde, 1 de mayo del 2022, voy a hacer lectura de algunos documentos, estatutos y artículos correspondientes a la organización gubernamental Estados para América o Gobiernos para América. Repasaré brevemente los ideales que conciernen a los gobiernos y cómo las industrias, las empresas, los colegios, las universidades, los civiles y todo individuo registrado o no registrado en América pueda llegar a tener una guía propia de cuál es el ideal que debe tener cada persona que anhela, ansía, desea ser persona de gobierno. El artículo 6 del derecho del trabajador de la Organización Americana para los Estados en América dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Encontramos en este artículo que se necesita tener un derecho al trabajo, que se necesita tener oportunidad, que se necesita llevar adelante personas dignas y que se necesita tener actividades que sean lícitas y aceptadas por el pueblo. Muy diferente a aquellos que gozan de la criminalidad, que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo, con el derecho del trabajo. Una de las cualidades que debe tener quien ansía ser gobierno en América es imaginar que las personas necesitan vivir dignamente, las personas necesitan ser aceptadas, las personas necesitan ser decorosas, las personas necesitan tener gobernantes que luchen por el derecho laboral y por la estabilidad laboral. Dice el artículo 2, los gobiernos partes deben comprometerse a adoptar medidas que garanticen la efectividad del derecho del trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos que no tienen la oportunidad por discapacidad. Los gobiernos deben comprometerse en ejecutar y fortalecer lo que constituye una adecuada atención familiar y encaminados hacia la mujer para que pueda contar con una posibilidad de ejercer el derecho del trabajo. El artículo 7 habla acerca de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, que es la disyuntiva que existe constantemente con respecto a la persona de gobierno y el civil que quiere ganar lo justo, que quiere ganar el salario, que quiere ganar un poco más, y el empresario, el hombre de gobierno, y principalmente los que sufrimos en América, principalmente por ideas de Europa y de Asia, aquellos que creen, aquellos que han abrazado la vocación de servir a través del ministerio teológico u otros ministerios que conciernen a la buena voluntad del hombre y han sido estafados. Es ahí donde América se encuentra en estos momentos en una transición de suma tristeza y donde el derecho laboral debe permanecer en condiciones equitativas y satisfactorias. Los Estados partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goza de las mismas condiciones justas, equitativas y satisfactorias por el cual los dichos gubernamentales deben garantizar sus legislaciones nacionales de manera particular.
Empezando, una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y un salario equitativo e igual, por el trabajo igual, sin ninguna distinción. Todo esto se refiere en el marco de la profesionalización. Quiere decir que teniendo como modelo las funciones académicas, gubernamentales y universitarias, a partir de ahí es que todo empresario, todo administrador de empresa, todo hombre de gobierno, todo administrador de leyes deben asegurar a sus trabajadores y a sus ciudadanos y a sus civiles la posibilidad de que lo equitativo empieza por lo alto, lo altruismo. Nos encontramos en muchísimos ejemplos donde no han tenido la oportunidad de estudiar, no han tenido la oportunidad de ejercer, no se encuentran características del ciudadano civil, y es allí donde se dirigen directamente a la organización interamericana y americana para pedir igualdad. Y es allí donde se difiere constantemente a lo largo de la historia hasta dónde es que el derecho del trabajador alcanza al pobre y hasta dónde el derecho laboral está del lado de las riquezas. Y es un equilibrio muy fino que a lo largo de la historia se ha tenido que evaluar y se ha tenido que ejercer, y lamentablemente no se ha tenido mucho éxito aquí en América. Y son infinidades de anécdotas y de historias y de experiencias que he vivido donde principalmente los americanos han sido atacados y han mandado currículum, he ofrecido mis servicios, y en países donde está dado vuelta la ley del trabajo, donde no se valora a la mente justa, al gobierno constante, a la actividad no satánica, a la oficina en la calle, porque una cuenta, una red social es una oficina en la calle, adentro y afuera. Y es allí donde insto a cada civil a decir qué se hace y qué no. Hay veces que el Espíritu Santo llueve sobre este lugar. Esto es un combate, una guerra constante, pero hay veces que el Espíritu Santo llueve y es tan sublime escuchar la voz. Siempre supe de carpintería. El Espíritu Santo a veces imagina cómo fue Jesús, y viven dándole gloria allá en el cielo, y honra por la profesión que tuvo, por lo que sabe, por lo que fue, por lo que es. Y a partir de allí, de lo más perfeccional que pudo haber llegado a ver en la tierra, a aquel Jesús carpintero con José, y según algunos teólogos con muchísima fuerza, iba adquiriendo sabiduría, tal como dice Lucas, y a la vez iba adquiriendo cada vez más, iba siendo cada vez más fuerte como hombre, y fue alguien que fue un ejemplo en el contexto de lo que es una profesión manual, pero también una profesión oficinal, porque esas maderas había que venderlas, esos muebles había que venderlos. Nunca relacionaban, como las señales intentan relacionar la madera con el esclavismo, o la madera con los barcos fantasmas, o la madera con los clavos, o la madera no. Era una profesión pero muy fina, y Jesús y José fueron muy justos al poder dejar a lo largo de la historia la revelación e inspiración para que podamos tener como una manera de inspiración los humanos. El derecho a todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas
y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva. E insto a poder valorar a aquellos teólogos que vuelven, que fueron destruidos por el satanismo y que vuelven a la teología, y la teología es la madre de las ciencias, donde a partir de ahí es posible ejercer las finanzas, ejercer el deporte, ejercer la educación, ejercer la tecnología, ejercer el turismo, ejercer las leyes de riqueza, ejercer inclusive el cine. Y insto a poder incorporar a estos teólogos que quedaron a la deriva y en base a la reglamentación nacional respectiva como hombres naturales. El derecho del trabajador a la promoción o el ascenso dentro de su trabajo, por lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, la competencia, la probabilidad y el tiempo de servicio. Y es allí donde insto a no poner los ojos en las industrias de las cuales he obtenido el derecho a la posesión, tanto Twitter como Facebook y diferentes bancos y tesoros que quedaron bajo el martillo de la injusticia, donde casi es imposible que en el futuro puedan llegar a tener futuro, ya que han obviado la competencia, las horas de trabajo, los salarios y todo lo que corresponde al cumplimiento del derecho laboral. Se han burlado durante décadas y décadas y finalmente han adquirido la naturalización de Argentina hacia en América, principalmente la República de California. Punto C dice el derecho del trabajador. El punto D, la estabilidad a los trabajadores, a sus empleados, de acuerdo con las características de la industria y profesiones y con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional. Y he encontrado en mis tiempos de altamente secuestrado, donde los secuestradores se dedicaban a hacer juicio para cobrar al trabajador y estaban en un tiempo con los trabajadores y hacían alguna maniobra como para poder hacer juicio y nuevamente iban a otro trabajo. Eso no tiene nada que ver con el derecho laboral, eso no tiene nada que ver con el derecho a las riquezas, eso no tiene nada que ver con la naturalidad que concierne a la ley del derecho laboral. Es necesario tener higiene en el trabajo y seguridad. Esto respecta al punto F a la prohibición del trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y en general a todo trabajo que pueda poner en peligro la seguridad o la moral. Se ha terminado el tiempo donde el turno noche era el turno donde la mayoría de los jóvenes querían y donde anhelaban tener una menor. Y cada uno que pueda tener un trabajo, que tenga un trabajo nocturno y sea calificado como insalubre, pueda llegar a tener la remuneración correspondiente. Lamentablemente, por las guerras que he tenido que enfrentar y sigo enfrentando en el nombre de América, que tanto Europa quiere culpar a América, América dicen que fue Europa, Italia que Argentina es peor, Argentina que dice directamente que Italia ya pasó a manos de cárceles, y es una guerra constante en el contexto del derecho laboral, donde el turno noche pasa a ser algo específicamente para las Fuerzas Armadas hasta que demuestren lo contrario. La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales, que las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. Ha adquirido el estatus de pastor, ministro, como un trabajo insalubre por la calidad de vivientes que tenemos en América, vivientes que han quedado en Europa y vivientes que han quedado en Asia, que es prácticamente nada.
y a partir de ahí es que invito a cada empleador a evaluar quién está del lado de la tierra, del agua y del sistema propio y nacional, con propósitos de que si se tiene que pagar por trabajo insalubre, se pueda pagar por trabajo insalubre, y que se garantice sobre todas las cosas que si el dinero debe quedar en un banco, pueda quedar en un banco, en un tesoro, y que el civil pueda descansar tranquilo entendiendo de que sus riquezas están bien seguras. El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales, son muy pero muy importantes para poder seguir manteniendo el orden nacional y el honor continental. Que Dios bendiga a América y a todo ser humano en el mundo en este día, para que el derecho del trabajador sea honrado, y que las personas que, que han dejado su vida por sus hijos, por sus esposas, y no han sido correspondidos, puedan tener todo el aval de los hombres de gobierno para que puedan andar por las calles con la frente alta de que hicieron lo mejor que pudieron, y que la ley laboral los alcanzó y pueden tener un goce diario de mucho más de lo que uno se imaginara, por tener gobiernos que son honrosos para los seres humanos. Que Dios bendiga a América.